Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la carrera de Acuicultura, pertenecientes al séptimo semestre paralelo A. A continuación, presentaremos nuestro proyecto experimental que se titula Aplicación de buenas prácticas en el manejo y protocolo de desinfección en un sistema de cultivo controlado de camarón blanco Litopenaeus guanamei, pertenecientes a la asignatura de Sanidad Acuícola. Como siguiente punto, se realizó la desinfección de los tanques. Este proceso consistió en la desinfección del tanque utilizando cloro granulado como desinfectante en concentraciones de 0,5 gramos por litro, disolviéndolos en medio balde de agua. Pero antes de esto se debieron colocar medidas de bioseguridad como guantes, mascarillas y batas de laboratorio para poder evitar cualquier accidente. Una vez lista la mezcla, esta se aplicó cuidadosamente en el tanque, lavando tanto la parte interna como la parte externa. Las superficies fueron frotadas con esponjas y cepillos para poder asegurar una limpieza mucho más adecuada y mucho más profunda. Luego de esto, el tanque se procedió a enjuagarlo con abundante agua limpia para poder eliminar cualquier resto del desinfectante y se dejó reposar durante 2 días para asegurar que el cloro se evaporara por completo y no dejara residuos tóxicos dentro del tanque. En cuanto al diseño del tanque, se utilizó un tanque de forma cilíndrica construido con material de fibra de vidrio de alta densidad resistente a la corrosión. Este tanque tenía dimensiones de una longitud de 1,08 metros y un alto de 43 centímetros, el cual se utilizó un volumen del 70%, que fue 275 litros, ya que el volumen total era de 393,3 litros. Obtención de los ejemplares de camarón blanco. Los ejemplares fueron recolectados en la camaronera Mustafa, ubicada en la parroquia La Cuca, Cantón Arenillas, provincia del Oro, con autorización del propietario y apoyo del personal. Se obtuvieron 30 camarones blancos, los cuales fueron transportados en recipientes con hervidores portátiles para mantener así una buena oxigenación y evitar el estrés. Aclimatación de los ejemplares. Para facilitar la adaptación y evitar mortalidad, se trasladó el agua desde la camaronera de origen Mustafa, manteniendo las condiciones similares al medio original. La aclimatación se realizó de inmediato al llegar al laboratorio, minimizando así el estrés de los camarones. Siembra de juveniles. Tras desinfectar el área de estudio, se adaptaron los tanques con aireadores y se llenaron con un 70% de agua proveniente de la camaronera. Se midieron los parámetros físico-químicos para asegurar así sus condiciones óptimas. La siembra de los 30 juveniles se realizó el mismo día del traslado al laboratorio para reducir el estrés y se colocó una malla en el tanque para evitar que los camarones así llegasen a escapar. Como medida de bioseguridad, tenemos que se utilizaron guantes, bata de laboratorio y mascarilla. Como medidas de bioseguridad, durante el manejo de los organismos y en las actividades de desinfección, con el fin de prevenir contaminaciones cruzadas y garantizar un entorno controlado. Estas prácticas permitieron reducir el riesgo de ingreso de patógenos al sistema de cultivo y proteger la salud tanto del personal como de los camarones. Monitoreo de parámetros. Se midieron los parámetros de oxígeno suelto, temperatura, pH, salinidad, conductividad eléctrica y amonio. Durante el desarrollo del proyecto, estas mediciones se realizaron una vez al día, en un horario de 10 a 11 de la mañana, durante todos los días de la semana, utilizando un parámetro 7 en 1 de la marca Cheme. Estos parámetros fueron monitoreados y mantenidos de manera constante durante un periodo de 4 semanas. Como bitácora de parámetros, tenemos que se diseña una bitácora de control de parámetros de calidad de agua, con la finalidad de registrar de forma detallada y periódica las condiciones físico-químicas del sistema de cultivo. Esta bitácora fue esencial para tomar decisiones oportunas en cuanto al manejo del sistema, garantizando condiciones óptimas para el desarrollo del cultivo. Alimentación de juveniles. Se utilizó un balanceado comercial con un contenido proteico del 35%. Se procesaron los organismos y se obtuvo un peso promedio de acuerdo a lo que indica la tabla número 3, el cual se determinó pesando 3 camarones seleccionados al azar y calculando un valor representativo para toda la población. Esto permitió estimar la biomasa total del sistema y así establecer la cantidad de alimento a suministrar diariamente, el cual se dividió en 2 dosis iguales. De esta forma se pudo favorecer una mejor asimilación y evitar el desperdicio de alimento. Bitácora de alimentación. Se elaboró una bitácora de control de alimentación, como indica en la gráfica número 5, con la finalidad de registrar de manera ordenada y periódica los datos relacionados con el manejo alimenticio de los organismos en cultivo, en el cual se consideró las siguientes variables: fecha y hora, semana del experimento,
población, porcentaje de supervivencia, peso promedio, biomasa estimada, cantidad de alimento ingresado diariamente y de forma semanal, así como las observaciones relevantes sobre el comportamiento o el estado de salud de los ejemplares. Recambios de agua. Se realizaron recambios periódicos de agua con el objetivo de mantener su calidad y evitar la acumulación de restos de alimentos, heces, exuvias generadas por las mudas. El procedimiento se ejecutó utilizando un sifoneador y el sistema de desagüe del tanque. Durante cada recambio se removió cuidadosamente el material acumulado en el fondo, ya que los animales también permanecían en esta zona. Desde la primera semana se evidenció la presencia de materia orgánica, lo que llevó a intensificar la frecuencia de limpieza para prevenir la contaminación del agua y posibles afectaciones en la salud de los organismos. En cada recambio se extrajeron 25 litros de agua cada vez que se observó una acumulación significativa de residuos en el fondo, lo cual representaba aproximadamente el 9% del volumen de agua del tanque y se reemplazaron por agua potable previamente tratada. Análisis microbiológico en el agua. Durante la segunda semana del estudio se pudo realizar un análisis microbiológico del agua en el laboratorio. Esto se llevó a cabo con una siembra en placa con agar nutritivo para determinar la cantidad de unidades formadoras de colonias, lo cual permitió identificar si existía una carga bacteriana significativa en el sistema. El objetivo fue detectar posibles riesgos sanitarios para los organismos cultivados y con base en los resultados evaluar la necesidad de aplicar medidas correctivas, como el uso de desinfectantes. Además, se hizo una prueba independiente con sulfato de cobre como desinfectante, aplicada solo a una muestra de agua, con el fin de evaluar su efectividad en la reducción de bacterias, sin afectar directamente al tanque de cultivo. Sistema de iluminación. Se implementó un sistema de iluminación artificial mediante la instalación de un foco sobre el tanque de cultivo, con el propósito de favorecer el aumento de la productividad primaria. Esta medida tuvo como finalidad estimular el crecimiento de microalgas y otros organismos fotosintéticos que constituyen la base de la cadena alimenticia en sistemas acuáticos. El foco fue colocado en un entorno controlado, asegurando la distribución adecuada de la luz sobre la superficie del agua. Sistema de filtración. Se construyó un filtro mecánico casero utilizando materiales accesibles y eficaces para el tratamiento del agua en los tanques de cultivo. El sistema fue diseñado con el objetivo de mantener la calidad del agua y retener tanto partículas sólidas en suspensión como impurezas disueltas que pudieran afectar negativamente a los organismos. Para su elaboración se empleó un recipiente plástico resistente como estructura principal del filtro. En el interior se colocaron estratégicamente 3 capas filtrantes. Una primera capa de perlón contó como barrera inicial para tapar los residuos sólidos de mayor tamaño, como una segunda capa de carbón activado, encargado de absorber compuestos orgánicos disueltos y olores de posibles contaminantes químicos. Y finalmente una tercera capa de perlón para mejorar la retención de partículas finas y asegurar una mayor eficacia en la filtración del agua. El sistema fue instalado sobre el tanque de cultivo, utilizando una estructura conformada por 2 tubos largos que tuvieran como soporte para mantener el filtro elevado y una posición funcional. Se adoptó una bomba sumergible para extraer el agua desde el interior del tanque, impulsándola hacia el filtro. Desde allí el agua pasa a través de capas filtrantes y luego retorna limpia al tanque mediante redes de tuberías conectadas con accesorios tipo T, lo que permitió recirculación constante y eficiente. El monitoreo de los parámetros del agua influyó en que se mantuvieran las condiciones necesarias para que los organismos puedan crecer y a su vez aplicar métodos de prevención evitó que existan efectos negativos durante el tiempo en el cual se llevó a cabo este proyecto.